Eres un chiste de esposo, se burló mi esposa abiertamente ante sus amigas. Poco sabía ella que, pronto, yo cambiaría el guión, convirtiendo su humillación en entretenimiento. Todo empezó en una de esas típicas barbacoas de fin de semana. Amigos, comida, risas, lo de siempre. Al principio, todo parecía perfectamente normal. La gente estaba reunida, las bebidas fluían libremente, y la conversación zumbaba por todos lados. A mi esposa siempre le habían encantado estas reuniones, ella prosperaba con la atención y las risas de los demás. Pero esta vez, algo se sentía diferente, algo extraño, de una manera sutil que no lograba identificar. Después de un par de horas, me encontré cerca del patio trasero, lejos de la música fuerte, buscando un lugar tranquilo para tomar otra bebida. Fue entonces cuando escuché, por casualidad, un grupo de voces familiares cerca de la ventana de la cocina. Sin pensarlo mucho, reduje el paso, en parte por curiosidad y en parte por hábito. Quizás debí seguir caminando, pero esa breve pausa lo cambió todo. La voz de mi esposa atravesó el ruido de fondo, de forma muy clara. Estaba animada, contando una de sus habituales historias exageradas. Pero, mientras escuchaba de cerca, me di cuenta de que el remate no era un chiste, el remate era yo. Ustedes no tienen ni idea, dijo ella, claramente divertida. Honestamente, él es un chiste de esposo. Lo juro, a veces me pregunto por qué me casé con él. Hubo risas inmediatas entre sus amigas. Por un segundo, pensé que había entendido mal. Ella no podía decirlo literalmente, ¿verdad? Pero luego continuó con confianza, casi con orgullo, en serio, no tiene ni idea de nada. Nunca hace nada bien. Me sorprende que pueda atarse sus propios zapatos, sin ayuda. Estallaron más risas. Sus amigas intervinieron con comentarios sarcásticos, claramente cómodas convirtiéndome en su tema de burla. Me quedé helado afuera, de repente consciente de lo fría que se había vuelto la noche, sintiéndome extrañamente distante, como un invitado no deseado en mi propia humillación. Ella no se detuvo ahí. Su voz se volvió más fuerte, su tono más despectivo. Se burló abiertamente de mi trabajo, de mis ambiciones, e incluso de mis intentos de cocinar y hacer reparaciones en casa. Cosas que yo pensaba que ella apreciaba, cosas de las que creía que ambos nos reíamos en privado, de repente se habían convertido en munición, usada en mi contra para obtener risas baratas entre amigas. Lo que más me aturdió fue lo natural y casual que parecía todo para ella. Esto no era una esposa frustrada desahogándose por pequeñas molestias, era entretenimiento calculado. Me di cuenta de que, probablemente, esta no era la primera vez que lo hacía. Se sentía practicado, pulido, se sentía rutinario. Retrocedí lentamente hacia las sombras, evitando cualquier posibilidad de ser visto. Mi instinto inicial fue confrontarla de inmediato, entrar y exigir respuestas. Pero, en el fondo, me di cuenta de que eso solo les serviría de prueba, de que yo era exactamente lo que ella afirmaba, débil, reactivo y patético. Decidí retirarme en silencio. Mientras estaba allí parado, observé sus interacciones con sus amigos a través de la ventana. Ella sonreía ampliamente, disfrutando de su aprobación, claramente encantada con el protagonismo que había ganado a mis expensas. Para ella, esto era entretenimiento, para mí, fue una revelación. Al alejarme, no me sentí enojado ni herido, solo extrañamente lúcido. Algo había encajado en su lugar, un sentido de propósito o, tal vez, determinación. Si ella pensaba que yo era un chiste, bien. Pero los chistes tienen una forma graciosa de salir mal, especialmente cuando el sujeto decide reescribir el final. Desde ese momento, todo cambió. Regresé a la barbacoa y me mezclé con calma, actuando como si nada hubiera pasado, manteniendo una sonrisa agradable. Mi esposa se acercó a mí más tarde, ajena a todo, charlando sobre cosas triviales como si nunca hubiera pronunciado esas palabras a mis espaldas. Y yo le seguí el juego, con cuidado de no traicionar nada. Pero, muy dentro de mí, ya había tomado mi decisión. Al final de la noche, sabía exactamente cómo lidiaría con su humor cruel. Si ella quería un chiste, yo se lo daría, y me aseguraría de que todos se rieran más fuerte que nunca. Esta barbacoa era solo el comienzo. Después del incidente de la barbacoa, empecé a prestar más atención al comportamiento de mi esposa.
Nunca le conté que había escuchado esa conversación, prefiriendo, en cambio, observar en silencio, reunir información y planificar mi próximo movimiento con cuidado. Ella permaneció completamente inconsciente de que algo había cambiado, continuando con su vida normal, sonriéndome durante el desayuno, charlando sobre cosas triviales después del trabajo, como si todo estuviera perfectamente bien. Pero, bajo esa fachada, una nueva realidad se desarrollaba. Se volvió sorprendentemente fácil para mí notar cosas a las que nunca antes había prestado atención. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que su hábito de burlarse de mí no se limitaba a las reuniones sociales, al contrario, se extendía a mensajes de texto, llamadas telefónicas y mensajes privados en redes sociales. Los intercambios estaban llenos de un sarcasmo mordaz, sobre cada uno de mis defectos y fracasos. Tarde una noche, incapaz de dormir, abrí la computadora portátil y me senté en silencio en la mesa de nuestra cocina. Su red social todavía estaba abierta desde más temprano, un golpe de suerte que no podía ignorar. Sin dudarlo, hice clic en sus conversaciones recientes, sintiéndome extrañamente distante mientras leía su crueldad casual. Mensaje tras mensaje me pintaban como un esposo vago, incompetente e inútil, incapaz de tomar cualquier decisión significativa. Sus amigas se unían con entusiasmo, riendo, burlándose y animándola a compartir más. No había vacilación ni culpa en sus palabras. Cada error trivial que había cometido, cocinar demasiado la cena, olvidar poner gasolina al coche, mi incapacidad para arreglar bien el grifo que gotea, se había convertido en material cómico. Los mensajes no eran solo malos, se sentían extrañamente ensayados, como si yo fuera su rutina de comedia personal. Peor aún, sus amigas lo trataban todo como entretenimiento, llenándola de aprobación y admiración cada vez que se burlaba de mí. Sentado allí solo, bajo el tenue resplandor de la pantalla, sentí una calma sorprendente. En lugar de ira, mi mente se volvió nítida. Ella se había estado riendo de mí a mis espaldas durante años, y yo la había estado apoyando ciegamente, creyendo genuinamente que éramos compañeros. Ahora lo entendía, nuestros roles nunca habían sido realmente iguales. Me había convertido en su remate, en la estrella involuntaria de su espectáculo privado. Fue entonces cuando me llegó la inspiración. Si mis errores eran lo suficientemente divertidos como para que ella construyera una audiencia, tal vez era hora de recuperar el control de mi propia narrativa. Si alguien iba a burlarse de mí, ¿por qué no debería ser yo mismo? ¿Por qué no cambiar el guión, y convertir estas historias humillantes en algo poderoso, algo que me perteneciera exclusivamente a mí? Tomé una libreta de un cajón e inmediatamente comencé a anotar todo lo que había visto, escuchado y leído, sus insultos, mis percances, su crueldad casual, las risas de sus amigas. Lo anoté todo. Al principio, la lista se sentía vergonzosa, un triste inventario de mis debilidades. Pero, rápidamente, tomó una forma diferente. Me di cuenta de que cada escenario tenía potencial, lleno de humor si lo abordaba con la actitud correcta. Durante los siguientes días, transformé secretamente estos incidentes en breves anécdotas cómicas. Mis fracasos en las tareas del hogar se convirtieron en sketches divertidísimos, sus comentarios sarcásticos se convirtieron en remates afilados, diseñados para provocar risas en lugar de lástima. Pronto, llené páginas con rutinas cómicas que se sentían cercanas, inteligentes e innegablemente divertidas. Con cada escenario reescrito, mi confianza creció silenciosamente. Probé fragmentos de estos chistes en privado, frente a un espejo, perfeccionando mi tono y mi ritmo. Gradualmente, mis errores vergonzosos se transformaron de fuentes de vergüenza en mi mayor fortaleza cómica. Curiosamente, al reclamar estos momentos, me sentí más poderoso de lo que jamás imaginé posible. El proceso fue terapéutico, pero sabía que no era suficiente con solo crear chistes. Necesitaba una audiencia, una oportunidad para probar si mis instintos eran correctos. En secreto, investigué lugares cercanos que organizaran noches de micrófono abierto para comediantes aficionados. En cuestión de minutos, encontré un club de comedia local con un evento programado para el próximo fin de semana. Sin pensarlo dos veces, me registré en línea, inscribiéndome de forma anónima. Mi esposa seguía sin saber nada de mis planes, felizmente ignorante del remate que estaba por desarrollarse. Ella, sin saberlo, había inspirado un nuevo capítulo en mi vida, uno donde ella ya no controlaría mi narrativa. Finalmente,
estaba listo para demostrar cuán equivocada había estado conmigo. La noche del espectáculo finalmente llegó. El lugar era un pequeño bar en el centro, conocido por darles a los nuevos comediantes su primera oportunidad de subir al escenario. Al entrar, sentí el zumbido de la energía nerviosa en el aire. El lugar estaba lleno con una multitud modesta pero animada, bebiendo y riéndose de los comediantes que se turnaban para actuar. Me senté en silencio al fondo, observando cuidadosamente qué chistes funcionaban y cuáles fallaban, preparándome mentalmente para el momento en que subiría al escenario. Muy pronto, fue mi turno. El presentador gritó mi nombre, presentándome como un recién llegado que decidió que es mejor reírse de sí mismo, antes de que alguien más lo haga. Me acerqué al micrófono en medio de una ronda moderada de aplausos y la curiosidad educada de la audiencia. Estando allí, sintiendo el calor del reflector, respiré hondo y hablé directamente al micrófono. Buenas noches a todos. Estoy casado, lo que significa que mi autoestima ya pende de un hilo, dije con un encogimiento de hombros casual. Risas instantáneas resonaron por todo el bar. ¿Se sintió bien? Realmente bien. Animado, continué compartiendo anécdotas de mi vida diaria, convirtiendo los mismos insultos que mi esposa había usado contra mí en remates ingeniosos. Sin mencionar nunca su nombre, bromeé abiertamente sobre mis intentos fallidos de reparaciones en el hogar, mis desastres en la cocina, y hasta las numerosas formas en que había logrado arruinar tareas simples, como el infame día en que intenté arreglar el grifo de la cocina y terminé inundando media casa. Al describir ese incidente, imité el tono de mi esposa, diciendo sarcásticamente, mi esposa me dijo, la próxima vez, simplemente págale a alguien que realmente sepa lo que hace, porque, claramente, casarse con un manitas no era parte del trato. La audiencia estalló en carcajadas, algunos casi derramando sus bebidas. Estaba claro que se sentían identificados con el humor, reconociendo sus propias relaciones en mis relatos de incompetencia doméstica y frustración. Mi estrategia estaba funcionando perfectamente. Evité mencionar nombres específicos o detalles que identificaran directamente a mi esposa, presentando, en cambio, mis historias de una manera que permitía que todos en la sala sintieran que habían vivido algo similar. Cada remate fue diseñado cuidadosamente para resaltar lo absurdamente crítica que se había vuelto mi esposa. La multitud abrazó cada chiste con entusiasmo. A medida que mi actuación llegaba al clímax, compartí una última historia sobre mi intento fallido de usar la parrilla durante una barbacoa de fin de semana, sí, la misma barbacoa donde todo había comenzado. Cociné esos filetes tan mal, confesé dramáticamente, que mi esposa les dijo a nuestros invitados que el perro se había negado a comer las sobras. Y ni siquiera tenemos perro. Esa frase hizo que el lugar se viniera abajo. Aplausos y vítores estallaron por doquier. Fue un final perfecto para mi rutina. Cuando bajé del escenario, los aplausos fueron fuertes y genuinos. Extraños me felicitaron calurosamente, elogiando mi humor cercano. Algunos incluso me preguntaron si llevaba mucho tiempo haciendo comedia profesionalmente, sorprendiéndose genuinamente cuando admití que era mi primera vez. Al salir del escenario, noté a varios miembros de la audiencia sosteniendo sus teléfonos, grabando clips para compartir en línea. En ese momento, me di cuenta de que mi historia personal ahora estaba llegando, potencialmente, a una audiencia mucho más allá del bar. De vuelta en casa, me metí en la cama en silencio sin despertar a mi esposa. Ella todavía no tenía idea de lo que yo había hecho esa noche, ignorando cuán drásticamente estaban a punto de cambiar nuestras vidas. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba abrumado por las notificaciones. La gente compartía mi actuación en redes sociales, etiquetando amigos y dejando comentarios de apoyo. El vídeo se estaba volviendo viral más rápido de lo que había previsto, acumulando miles de vistas de la noche a la mañana. Revisé innumerables mensajes, dándome cuenta de que algo importante había sucedido. Me había adueñado de mi narrativa. Los comentarios sarcásticos de mi esposa se habían transformado en una voz cómica poderosa que resonaba con los demás. La humillación que ella usó una vez para entretener a sus amigas, de repente, me había convertido en un héroe inesperado, alguien a quien la gente admiraba por su honestidad, valor y humor. Subir a ese pequeño escenario del bar se había sentido aterrador al principio, pero ahora, viendo el impacto inesperado que mis chistes estaban teniendo en línea, sabía que había hecho algo correcto. Esto ya no se trataba de venganza, se trataba de recuperar el control y rediseñar mi futuro bajo mis propios términos.
Después de que mi vídeo se volviera viral, las cosas escalaron rápidamente. Sabía que la situación iba a explotar en algún momento, pero no esperaba que sucediera de la forma en que lo hizo. En solo 2 días, mi clip de stand-up se compartía en todas partes. Amigos, compañeros de trabajo e incluso extraños me enviaban mensajes, elogiando mi honestidad brutal y mi estilo humorístico. Pero, en medio de toda esa atención, una persona permaneció sospechosamente callada, mi esposa. Seguí con mi rutina normal, fingiendo que no notaba su silencio inusualmente tenso. Obviamente, ella había visto el vídeo, su teléfono sonaba continuamente con notificaciones de nuestros amigos mutuos. Parecía irritada, pero para mi sorpresa, no dijo ni una palabra al respecto, al menos, no de inmediato. En cambio, actuaba con frialdad, apenas reconociéndome cuando hablaba, y desapareciendo frecuentemente a otras habitaciones para atender llamadas telefónicas en voz baja. Claramente, estaba planeando algo. Entonces llegó la siguiente noche de micrófono abierto. Esta vez, el bar estaba lleno. Mi momento viral había atraído a una audiencia más grande, ansiosa por verme actuar de nuevo. El lugar zumbaba de anticipación. De pie en el escenario, sintiéndome confiado, comencé mi rutina, alimentándome de la energía de la sala. Cada chiste aterrizaba con más fuerza que antes, y me sentía imparable. A mitad de mi actuación, vi a mi esposa abrirse paso entre la multitud del bar, dirigiéndose directamente hacia el frente del escenario. Su expresión era severa y confrontativa. Por una fracción de segundo, mi confianza flaqueó. Sabía que algo grande estaba por suceder. Pero el público no lo notó, asumieron que todo esto era parte del espectáculo. Antes de que pudiera reaccionar, me interrumpió en voz alta desde el suelo frente a todos. ¿Crees que eres gracioso?, gritó bruscamente, silenciando toda la sala al instante. ¿Haciendo chistes sobre tu matrimonio en público? Eso sí que es patético. La multitud se calló, confundida sobre si esto estaba planeado o no. Sentí el reflector arder más fuerte, con cada ojo clavado en mí. Ella continuó en voz alta, casi gritando, si vas a humillarte a ti mismo, hazlo solo. No me arrastres a tu patético jueguito de comedia. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Todos observaban de cerca, esperando ver mi reacción. Mi corazón latía con fuerza, pero en lugar de entrar en pánico, de repente sentí una extraña claridad. Sin dudarlo, levanté con calma el micrófono para responder, usando la misma voz tranquila y humorística que había practicado durante semanas. Damas y caballeros, anuncié con claridad, sonriendo con confianza, conozcan a mi mayor fan, mi esposa. Como pueden ver, ella es mi mayor inspiración. Por un momento, el silencio persistió, pero luego, todo el bar estalló en risas y aplausos. La gente vitoreó con entusiasmo, convencida de que su interrupción había sido un momento cómico preparado. La expresión de mi esposa cambió instantáneamente de la ira a la incredulidad total, dándose cuenta, de repente, de que involuntariamente había reforzado mi actuación en lugar de sabotearla. Se quedó allí parada torpemente, incapaz de convencer a nadie de su seriedad, mientras el público seguía aplaudiendo, disfrutando cada segundo. Su rostro se puso rojo de vergüenza y rabia. Al darse cuenta de que había perdido el control de la situación, se retiró rápidamente hacia la salida, empujando con enojo a varios clientes que se reían. La vi irse sin ir tras ella, sintiendo una extraña satisfacción. Por primera vez, me había mantenido firme públicamente, devolviéndole su intento de humillación. Después del espectáculo, la gente se reunió a mi alrededor, felicitándome por la brillante improvisación. Admiraban lo real que habíamos hecho parecer la confrontación. Nadie sospechaba que no había sido ensayado, que era solo una discusión genuina expuesta públicamente. En cuestión de horas, las grabaciones de nuestra interacción comenzaron a difundirse en línea, alimentando aún más mi popularidad. Las secciones de comentarios me elogiaban por manejar la interrupción inesperada a la perfección, mientras criticaban el comportamiento de ella. En los días posteriores a ese evento, amigos que antes se habían puesto de su lado, cambiaron repentinamente de actitud. La veían de manera diferente, notando la crueldad escondida detrás de sus chistes sarcásticos. Mi teléfono se llenó de mensajes de apoyo, mientras que el de ella se quedó en silencio. Gradualmente, se encontró aislada,
perdiendo la admiración que antes comandaba sin esfuerzo. Por extraño que pareciera, el intento de mi esposa de sabotearme tuvo el efecto contrario. En lugar de dañar mi nuevo éxito, su reacción lo amplificó. Lo que ella pretendía como una humillación pública, se convirtió en el momento que todos recordaban con más claridad, consolidando mi estatus como el comediante que convirtió la crítica en oro cómico. Después de esa noche caótica en el bar, mi vida cambió drásticamente. De repente, ya no era solo el tipo común del que se burlaban a sus espaldas, me había convertido en alguien a quien la gente admiraba y con quien se sentía identificada. Las invitaciones empezaron a llegar a raudales, podcast, programas de radio e incluso canales de televisión locales se pusieron en contacto, ansiosos por presentar al desposo comediante, como la gente ahora me llamaba en broma. Mi teléfono no dejaba de sonar y, antes de darme cuenta, tenía la agenda llena, compartiendo mis experiencias de forma abierta y honesta. Cada entrevista que daba abría más puertas, y me encontré discutiendo sobre el matrimonio, las relaciones y el delicado equilibrio entre el humor y la humillación. Irónicamente, las historias vergonzosas que mi esposa había usado para entretener a sus amigas, ahora resonaban en miles de personas que habían tenido experiencias similares. Yo ya no era el remate, yo era el narrador, convirtiendo experiencias negativas en resultados positivos, ganando popularidad y respeto en el camino. Mientras tanto, la situación de mi esposa se deterioraba rápidamente. El mismo círculo de amigos que antes se reía con ella, ahora había cambiado su actitud drásticamente tras presenciar su confrontación en mi espectáculo. Empezaron a distanciarse, viendo su comportamiento como tóxico e injusto. Uno por uno, se pusieron en contacto conmigo en privado, disculpándose por no haberse dado cuenta antes, o incluso admitiendo que siempre se habían sentido incómodos con su crueldad, pero que nunca tuvieron el valor de hablar. Cuanto más reconocimiento recibía yo, más amargada se volvía mi esposa. Sus perfiles en redes sociales, antes llenos de chistes casuales a mi costa, se quedaron en silencio. Los amigos con los que solía pasar horas chismeando, ahora la evitaban abiertamente, cancelando planes y poniendo excusas para no verse. Ella se frustraba visiblemente, haciendo comentarios sarcásticos frecuentemente en casa, acusándome de destruir sus amistades y de poner a la gente en su contra. Pero su ira solo la alejaba más de todos los que antes la apoyaban. Una tarde, un amigo cercano mutuo me visitó, alguien que siempre se había puesto del lado de mi esposa en el pasado. Para mi sorpresa, se disculpó por unirse a las burlas. Confesó que no se había dado cuenta de lo hirientes que habían sido sus chistes, especialmente porque yo lo había manejado con humor y dignidad. Esa conversación marcó un punto de inflexión, mostrándome cuán completamente habían cambiado las cosas. Mi esposa, antes la reina de la comedia sarcástica, ahora estaba sola y luchando con las consecuencias de su propio comportamiento. No mucho después de esa conversación, mi esposa intentó un último movimiento desesperado para recuperar su reputación perdida. Planeó una pequeña reunión en nuestra casa, invitando a varios de nuestros amigos mutuos. Cuando llegaron los invitados, ella trató de actuar como si nada hubiera cambiado, bromeando casualmente sobre mí de nuevo. Pero esta vez, nadie se rió. En cambio, un silencio incómodo llenó la sala. Sus amigos se movían inquietos, claramente avergonzados, negándose a participar en su burla. Finalmente, una de sus amigas más cercanas habló, confrontando directamente su comportamiento. «Sabes, esos chistes ya no tienen gracia». «Realmente, nunca la tuvieron», dijo con firmeza. «Es hora de pasar página». Sorprendida y humillada, mi esposa miró alrededor de la sala, buscando apoyo desesperadamente. Pero nadie salió en su defensa. En cambio, la gente comenzó a abandonar la reunión en silencio, poniendo excusas educadas pero transparentes. Muy pronto, la casa se vació por completo, dejándola aturdida y sola, cara a cara con la realidad que ella misma había creado. En las semanas que siguieron, nuestra casa se volvió silenciosa. Mi esposa dejó de socializar por completo, prefiriendo retirarse totalmente, avergonzada por las consecuencias. No sentí ninguna satisfacción por su aislamiento, pero también me negué a rescatarla de las consecuencias que ella misma se había buscado. Nuestras conversaciones se volvieron cortas y prácticas, limitadas estrictamente a lo necesario. Nuestro matrimonio, ya tenso, ahora parecía irreparable, una simple coexistencia sin confianza ni afecto. Mi atención estaba en otra parte.
Invertí mi energía en mi creciente carrera como comediante. Cada actuación se volvía más sólida, y las oportunidades seguían llegando. El público se sentía profundamente identificado con mis experiencias, riendo abiertamente de cosas que antes les daba demasiada vergüenza discutir. Al compartir mi propia torpeza y humillación, involuntariamente había creado una comunidad donde la gente se sentía segura para reírse de sus propios errores, miedos e inseguridades. Mientras tanto, planeé silenciosamente mi próximo paso, cómo me retiraría oficial y permanentemente de esta situación tóxica. Por primera vez en años, vi un camino claro por delante, uno que no incluía un matrimonio basado en la burla o la falta de respeto. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Y, por una vez, lo estaba haciendo bajo mis propios términos. Mi nueva popularidad no era algo que mi esposa pudiera ignorar fácilmente. Ella notó cómo nuestra dinámica había cambiado drásticamente, y a medida que pasaban las semanas, se hizo cada vez más obvio que quería que las cosas volvieran a ser como antes, cuando ella controlaba la narrativa y yo la toleraba en silencio. Hizo intentos sutiles de reconciliación, pidiéndome que pasara más tiempo con ella, sugiriendo cenas juntos e incluso ofreciendo pequeños cumplidos, algo que rara vez había hecho antes. Pero vi claramente sus intenciones. No estaba interesada en reparar genuinamente nuestra relación, sino solo su dañada reputación. Una noche, se me acercó con cautela, tratando de iniciar una conversación después de la cena. Sonrió torpemente, sentada frente a mí en la mesa de la cocina. Por un breve momento, me pregunté si finalmente se habría dado cuenta de sus errores. Pero sus palabras revelaron rápidamente sus verdaderas motivaciones. «Sabes, tal vez esto de la comedia no sea tan malo», comenzó vacilante. «Digo, está claro que a la gente le gusta. Tal vez podríamos usarlo a nuestro favor, juntos». Estaba claro que no le interesaba arreglar realmente nuestro matrimonio ni disculparse genuinamente por el daño que había causado. Su única preocupación era su reputación y cómo la percibían los demás. Quería recuperar su antiguo estatus, y pensaba que unirse a mi nuevo éxito era su billete de entrada. Sacudí la cabeza con calma. «Eso no va a pasar», le dije con claridad, sin ira ni resentimiento. «Creo que ambos hemos cambiado demasiado. Ya no queda nada que fingir, solo por las apariencias». Parecía sorprendida, no estaba preparada para mi rechazo. Sus ojos se abrieron de par en par mientras buscaba mi rostro, tal vez esperando que estuviera bromeando. Pero me mantuve firme, inquebrantable en mi decisión. Sin decir otra palabra, se levantó y se fue, dándose cuenta de que ya no había nada más que decir. Una semana después, me mudé, llevándome solo mi ropa y mis pertenencias personales. Amigos y conocidos ofrecieron su ayuda sin dudarlo, y muchos se pusieron abiertamente de mi lado. Por primera vez, me sentí verdaderamente independiente, libre del peso de vivir con alguien que me veía solo como un remate. Con más claridad que nunca, me dediqué por completo a mi comedia. Mi carrera despegó rápidamente. Los chistes que empezaron en pequeños bares llevaron a teatros llenos, entrevistas con medios de comunicación e invitaciones a festivales de comedia. Mis historias resonaban profundamente con audiencias que se reían porque habían estado en situaciones similares, y entendían exactamente por lo que yo había pasado. Pronto, recibí ofertas para escribir un libro basado en mis experiencias. El proyecto se convirtió en otro éxito, fortaleciendo aún más mi nombre como un comediante que usaba la honestidad, el humor y la vulnerabilidad para conectar genuinamente con los demás. La gente admiraba mi valentía, respetaba mi sinceridad y valoraba mi negativa a dar marcha atrás cuando me enfrentaba a la humillación. Al poco tiempo, me encontré hablando en eventos motivacionales, animando a otros a superar la humillación y recuperar el control de sus vidas a través de la risa. Mi exesposa finalmente intentó contactarme de nuevo, esta vez a través de mensajes de texto, haciendo un último esfuerzo de reconciliación. Insistía en que había cambiado, que se había dado cuenta de sus errores y que deseaba desesperadamente arreglar las cosas. Pero era demasiado tarde para disculpas o segundas oportunidades. Sus intentos ya no tenían ningún efecto sobre mí. Nunca respondí, en cambio, me mantuve enfocado en mi nueva vida, sabiendo exactamente lo que quería y lo que ya no necesitaba. Finalmente, había aprendido a definir mi valor bajo mis propios términos, en lugar de hacerlo a través de sus duras críticas o del juicio de los demás. Pasaron los meses,
Y mi exesposa finalmente dejó de intentar contactarme, aceptando la situación. Se desvaneció en el fondo mientras yo seguía prosperando, rodeado de nuevos amigos, fans leales y oportunidades que nunca imaginé posibles. Al final, ella, sin saberlo, me había dado el mejor regalo, un nuevo comienzo. Sus críticas más duras se habían convertido en mi material más fuerte, y sus intentos de humillarme terminaron siendo la base de mi carrera. Recuperé el control de mi vida, no por despecho, sino simplemente aceptando la verdad y compartiéndola abiertamente. Ella tenía razón en una cosa, realmente fui un chiste de esposo. Pero ahora, el chiste era para ella. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos, te estaré esperando en la siguiente historia. Hasta pronto.